Hola amigos, buenos días, ¿cómo están? Espero que todo les marche de maravilla. Como saben, soy su amigo Horacio Pérez, aquí transmitiendo desde Fundamentos AC. Sean bienvenidos a este nuevo año, primera transmisión de este nuevo año. Y bueno, este es nuestro correo electrónico, como ya saben, info@fundamentos.org.mx por cualquier cosa que llegaran a necesitar, ¿vale? Y pues feliz 2022, ¿no? Ya estamos en un año pues ya no estrenado, pero recién estrenado, ¿no? Hace unos días que inició este año y tenemos esta nueva serie que vamos a iniciar justamente el día de hoy y que ya habíamos comentado el año pasado, que lleva por título En el torno del alfarero. Esperemos que sea de bendición para todos nosotros, porque obviamente también yo salgo bendecido mientras preparo estos estudios para ustedes. Y que podamos aprovechar la riqueza de la palabra de Dios en este año 2022 para que nuestra vida sea bendecida y para que estando en el torno del alfarero seamos transformados. Y lo vamos a ver, lo vamos a ver, ¿vale? ¿Y qué les parece si me acompañan? Vamos a aquí a dar un paseo por el capítulo 18, versículos del 1 al 6 del libro de Jeremías, para ver qué aprendemos de esta parte, de estar en el torno del alfarero. ¿Vale? Entonces, pues vayamos allá. ¿Ok? Veamos qué nos dice. Espero que tengan sus Biblias listas. Gracias familia por estarnos acompañando en esta primera transmisión de esta serie que creo que va a ser de mucha utilidad, de gran bendición para todos. Ok, ya están ahí. Jeremías 18, versículos del 1 a 4 dice: Palabra de Yahvé que vino a Jeremías diciendo: Levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Versículo 5 dice: Entonces vino a mí palabra de Yahvé diciendo: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Yahvé. Y aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Wow, qué palabra tan interesante, qué cosa tan increíble, ¿no? Um, Me he quedado sin palabras. No, me sorprende la capacidad de hacer conceptos tan complejos, hacerlos ver tan sencillos, pero cualquiera diría, pero ¿por qué te sorprende si esa es la palabra de Dios? Claro, pero si no me maravillo, si no me sorprendo en cada ocasión que vengo a la palabra, entonces, pues no sé qué me podrá impactar más, en verdad. Sin duda que Dios es el mejor maestro, porque Él puede utilizar muy diversos materiales didácticos o muy diversos materiales para volver los materiales didácticos para enseñarnos, como les decía, de forma clara y de forma muy concisa, uh, conceptos que si tratáramos nosotros de explicarlos tal vez serían difíciles de transmitir, ¿no? Ahora, es interesante cómo Dios toma a este hombre, a Jeremías, un profeta que Dios escogió para llevar la palabra al pueblo allá por el año 500
600, por ese periodo antes de Cristo, y llevar su palabra y su consejo a la nación de Israel. Pero eh, Jeremías, de hecho, había nacido en una familia sacerdotal, ¿no? Era hijo de uno de los sacerdotes. Pero lo que me llama mucho la atención es que a pesar de que Jeremías era hijo de uno de los sacerdotes, Dios no vino y se sentó con él y le dijo, mira, diles esto y esto y esto y bla, bla, ¿no? O sea, no, sino que tomó al profeta y le da una instrucción y le dice, ve a la casa del alfarero. Y ahí, en ese lugar, es donde yo te voy a dar la instrucción, la revelación, el conocimiento, la palabra que tú tienes que transmitir, el mensaje que tienes que dar. Y esto me sorprende en verdad, porque ¿qué hubiera sido más sencillo? Tal vez hubiera sido más sencillo que Dios tomara a este Jeremías y lo hubiera llevado a un monte aparte, allá en la soledad, como si fuera un ermitaño, sentarlo ahí y decirle, a ver, mira, Jeremías, esto está pasando con Israel, ve y diles bla, 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 ¿no? Pero no, Dios, como buen maestro que es, lleva a este hombre a una escena para que a través de esa escena le quede claro el concepto que le va a plantear. Y esto es impresionante, perdón que lo repita una y otra vez, pero el día de hoy en las universidades, en las escuelas, incluso en los cursos que uno a veces llega a tomar o que le imparten a uno en las empresas donde uno está, um, los instructores, los facilitadores, normalmente te plantean conceptos desde una lámina, una imagen de PowerPoint y de manera muy académica quieren que comprendas, que te aprendas esos conceptos y te los escriben y tú tienes que leerlos, ¿no? Y claro, está bien, por un lado entra por el oído porque te lo leen, por otro lado entra por los ojos porque lo estás viendo, pero para que ese concepto se vuelva algo vivo en ti, faltó algo todavía. Faltó que lo experimentaras, que lo vivieras, que tuvieras un ejemplo vivo de ese concepto. Y eso es lo que Dios está haciendo aquí con Jeremías. Le dice a Jeremías, ve a la casa del alfarero y entonces estando en la casa del alfarero te va a ser dicha la palabra. Y lo lleva justamente allá para que el mensaje que le va a dar no sea solo una imagen de PowerPoint, no sean solo palabras, no sea solo algo que a la vuelta del tiempo se olvida. Lo lleva allá para que tenga esta experiencia y que con base en esa experiencia el conocimiento de Jeremías sea transformado, sea cambiado de manera tan profunda que no lo olvide, porque tuvo la experiencia viva, lo vio ahí operando. Y esto, maestros que enseñan en las escuelas dominicales, profesores universitarios, instructores de cursos, es importantísimo que consideremos esta parte. En todo lo que sea posible, hagamos que las personas que atienden a los cursos tengan esta experiencia, porque es la única forma en la que el concepto quedará claro y se grabará en la memoria de forma indeleble. Y eso fue lo que pasó aquí con Jeremías. Podemos ver esa escena, ¿no? Nada más
Si quieres puedes hasta cerrar los ojos. Imagina la escena. Le dice Dios a Jeremías que vaya a la casa del alfarero, ¿no? Y ahí le va a ser dicha esta palabra. Y Jeremías obedece. Jeremías se levanta entonces y camina la distancia que hubiera hasta la casa del alfarero y se asoma ahí a la casa del alfarero. Y en el patio ve cómo se están secando unas piezas que ya el alfarero había preparado. Por ahí seguramente estaba también el área de molienda de tierra, porque como ustedes saben, preparar la arcilla para poder hacerla después maleable y manejarla. Primero, pues tenían que ir los alfareros a buscar el material, tenían que buscar qué tipo de tierra era el más adecuado, y después de ahí traer ese material, molerlo, y después de molerlo, ponerlo en un recipiente con agua, estar ahí batiéndolo para separar los materiales gruesos como la arena, y otros materiales, separarlos de lo que vendría a ser después la arcilla, pero entonces tenían que estar lavando, dicen, de hecho todavía así se hace, se dice que se lava la arcilla, ¿no? Y tras un proceso complejo que después veremos en esta serie también, porque vamos a tocarlo, llegar a tener ese material, esa arcilla, ¿no? Entonces llega Jeremías y les digo, ve aquel patio con esas recipientes, esas vasijas secándose al sol unos, otros ya secos, listos para tal vez el horneado. Um, y ve esa parte donde está el material ahí, para preparar más arcilla para poder trabajarlo. Y ahí está, en la parte sombreada, porque obviamente pues nadie trabajaría al sol, de estar quemándose no es cómodo, entonces estaría tal vez hasta tal vez en un cuarto o posiblemente solo bajo un tejabán, ¿no? Qué sé yo. Ahí estaba el torno del alfarero, como el que se ve aquí al lado mío, un torno parecido, ¿no? Y ahí estaría sentado el alfarero. Estos tornos fueron creados, se estima que fueron creados en Egipto muchísimo tiempo antes de que naciera eh, este profeta Jeremías. Algunos hablan de que tal vez fue en el año 3000 o en el año 5000 antes de Cristo que se inventaron estas ruedas. Y ahí estaba el alfarero. Dice Jeremías, yo fui y entonces vi al alfarero que estaba trabajando una pieza en la rueda. Así le llamaban, nosotros ahora le llamamos torno, pero estaba trabajando en la rueda, estaba ahí dando vueltas, ¿no? Obviamente ya había tenido que tomar la arcilla, humectarla o humedecerla, pues, amasarla para darle la plasticidad necesaria para el trabajo que iba él a hacer. Y entonces puso aquel pedazo de arcilla ya humectado y demás, y empezó a girar la rueda y a poner más agua y a darle forma a esa vasija. Pero algo ocurrió en ese momento. Algo ocurrió en ese momento. Y yo no sé, pudo haber sido que tal vez Jeremías lo saludó y le dijo, buenos días, alfarero, ¿no? Y el alfarero se distrajo un momento, qué sé yo. Pero nos dice la palabra que esa vasija que él estaba preparando se deformó, se deformó. Y entonces el alfarero, molesto y enojado, tomó esa pieza y la tiró a la basura. ¿Nos dice eso? No, el alfarero no hace eso. El alfarero vio que la pieza se deformó y entonces dijo, la voy a hacer de nuevo. Y empezó otra vez a trabajar sobre esa pieza, pero la hizo de mejor forma. Ya no
fue la misma forma que tuvo antes, sino que la mejoró. Al menos eso es lo que nos dice la palabra, ¿no? Tomó una decisión diferente. Dijo, bueno, la voy a mejorar de esta manera. Increíble, sorprendente. Ahora, hasta aquí creo que todo está bien, ¿no? Vemos a Jeremías, llega, qué amable, qué agradable ambiente. Tal vez sería un día algo fresco por la mañana, ¿no? No sé, o tal vez calientito, ¿no? También puede ser, ¿por qué no? Pero hasta ahí todo bien. Obviamente para Jeremías, que estaba acostumbrado a la vida religiosa, a la vida del sacerdocio, porque era parte de la familia sacerdotal, pues le resultó tal vez hasta extraño. Voy a ir a la casa del alfarero. ¿Y ahí qué? O sea, hacen vasijas, hacen jarrones, hasta platos, pero bueno, yo voy. Claro, Jeremías obedeció, ¿no? Punto importante, porque de repente Dios te va a poder dar instrucciones que te van a parecer extrañas, porque te va a llevar tal vez a algún lugar que de alguna manera no es común para ti porque no estás yendo ahí todos los días, pero Dios tiene algo para ti y entonces Dios quiere llevarte a ese punto para hacerte entender algo, como fue con Jeremías. Ve allá y yo te voy a dar ahí entonces la instrucción. Y entonces este hombre se levanta, Jeremías, como ya vimos, ya caminó, ya fue hasta allá. Eh, Hasta en ese momento todo bien. Y tal vez él decía, qué extraño, ¿qué Dios quiere mostrarme aquí? Vasijas, barro, el alfarero trabajando en el torno, uy, ya se le echó a perder la pieza. Ah, ya empezó a trabajarla otra vez. Me quedo pensando, tal vez Jeremías pudo haber llegado al punto de decir, yo creo que estoy loco, tal vez Dios no me mandó aquí, porque si tengo los rollos de la escritura y la escritura es donde él habla, pues ¿por qué no me da ahí en el templo o allá en la sinagoga o donde su padre estuviera sirviendo ahí en el templo, o tal vez ya estaban todavía bajo la tienda, qué sé yo, no importa, pero ¿por qué no ahí con los rollos y ahí leo la palabra y ahí me da la instrucción? Me explico, pero no, la instrucción fue dada en otro entorno, en un lugar diferente. Y eso me llama la atención, porque tuvo que ser sacado de su área de confort y llevado a otro lugar para tener este encuentro y esta reflexión. Y a veces Dios es lo que va a hacer con nosotros. En ocasiones nos va a sacar de nuestra área de confort, de nuestra área de conocimiento, de nuestra área de vida común, para llevarnos a tener una experiencia diferente y hacernos entender el mensaje que Él tiene para nosotros. Fue así que entonces el profeta llega, ve al alfarero, ve cómo se echa a perder la pieza en su mano y cómo la rehace. Y entonces viene la palabra de Dios. Y Dios habla al profeta declarándole que así como esa vasija de barro que estaba trabajando el alfarero, que tuvo que rehacer, así era Israel, así era el pueblo de Israel en manos de Dios. Dice que el pueblo era el barro y Dios mismo era el alfarero. Y él entonces podía recrearlos, rehacerlos, rediseñar, por decir así, al pueblo. ¿No se te hace increíble? Israel en aquel momento, tristemente,
una vez más se había ido detrás de los ídolos de las otras naciones para adorarlos, esos ídolos paganos, y habían dejado de adorar al Señor. Algunos adoraban obviamente al Señor, pero no todos. Algunos se comportaban más como las naciones que estaban alrededor en lugar de seguir las instrucciones de la ley. Algunos vestían e imitaban en sus costumbres a esas otras naciones y hasta anhelaban ser de esas otras naciones. Israel le había dado la espalda a Dios. Y es ese momento cuando Dios lleva a este profeta y le dice, mira, dile a Israel que son como este barro en mis manos. Son como esa pieza que el alfarero ha estado trabajando y que de repente se deformó, de repente se echó a perder. Pero el alfarero la volvió a hacer. Así son ustedes, Israel. Son ese barro que se ha deformado. Sin embargo, yo quiero rehacerlos. Pero no solo rehacerlos, quiero rehacerlos de mejor forma. Interesante. Rehacerlos con un diseño mejorado, por decirlo así. Ahora, como vimos, el alfarero no tomó esa arcilla y la tiró y la desechó y dijo, ya no sirve. No, sino que él volvió a humectarla y volvió a preparar esa vasija y la hizo de mejor forma, de una forma mejorada como según a él le convenía o le parecía mejor, pues. Y saben, no hay mejor alfarero en el mundo que Dios. Así como Dios es un maestro excelente que lleva a este hombre y le da una instrucción tan vívida que él puede tranquilamente después expresar esto al pueblo, de la misma forma Dios es el mejor alfarero que puede haber. Así como también es el mejor agricultor que puede haber. ¿Y por qué lo digo? Bueno, no solo agricultor, sino agrónomo incluso para los colegas. ¿Por qué lo digo? Porque Dios mismo crea ese jardín en Edén, ¿cierto? Y pone después al hombre ahí. Dios es el que decide qué plantas tienen que ir con qué plantas y cómo y por qué y demás. Como lo hace un agrónomo, como lo hace un agricultor, ¿no? Pero así les digo, como es excelente maestro, es excelente agrónomo. Dios es el experto en alfarería. Y miren, vamos a Génesis 2. Vamos allá, Génesis 2:7. ¿Vale? Vamos ahí. Génesis 2:7 nos dice, entonces Yahvé Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¡Wow! Dios es el experto en alfarería. Así es que, como buen alfarero o como alfarero experto, la cosa más sencilla fue decirle a Jeremías, ve a la casa del alfarero y ahí te voy a explicar el concepto. Pero pongamos un poco de atención a lo que nos dice aquí. Dios formó al hombre. Muchas veces he escuchado a maestros de la palabra hablar y decir, fuimos hechos de barro, fuimos hechos de tierra. Otros dicen, Dios
nos hizo con lodo. Nada más lejos de la realidad. La palabra nos dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, de la partícula más fina que había en la tierra. No nos hizo de un material burdo y grueso como es un lodo o como es el simple barro. Claro, le llamamos barro y barro puede ser el lodazal que hay en los caminos, las cosas que se le pegan a los vehículos, están todos llenos dicen algunos países, están llenos de barro, ¿no? O lodo, los zapatos, pero no es así. Dios hizo al hombre de arcilla, que es diferente, porque dice que lo formó del polvo de la tierra. Y aquí retomo lo que les decía hace un momento. Para hacer arcilla se requiere separar las partículas gruesas de la tierra de las partículas finas. Y esto se hace a través de lavado y es un lavado que tiene un proceso bastante larguito para que se alcance a tener esa fineza de material. Pero Dios, como buen alfarero, nos hizo de eso, del polvo de la tierra. No nos hizo de tierra, por favor, no nos equivoquemos, nos hizo de arcilla. Un material muy fino, un material maleable, un material que puede moldearse, que puede, vamos, tiene una plasticidad enorme, ¿vale? Es un material que al humectarse, al humedecerse, se cohesiona, pero se vuelve maleable. Le puedes dar formas caprichosas, sin duda. Uh, puedes puedes darles a esta arcilla, puedes volverlas obras de arte o puedes volverlos objetos de uso común. Porque así de maleable, así de manejable, de plástica es la arcilla. Entonces, Dios nos hizo de esto, Dios nos hizo del polvo de la tierra, ¿vale? Él es el alfarero por excelencia. Él hizo la alfarería al hacernos a nosotros. Ahora, interesante, este material, la arcilla, es un material que si bien es plástico, moldeable, mientras está húmedo, una vez que ha secado, una vez que el agua que lo formaba o que estaba en medio de estas partículas, una vez que esa agua se ha evaporado, por eso se ponen al sol para secar estas piezas, una vez que ha secado, este material adopta eh, una característica diferente, pierde la plasticidad y se vuelve frágil. Se puede estrellar, se puede despostillar, incluso se puede romper. Se vuelve un material frágil. De ser un material plástico, flexible, cambia completamente su forma, su característica y se vuelve un material rígido, un material que ya no se deforma, ya no cambia su forma y entonces tiende a romperse porque es frágil. Ahora, eso pasa con nosotros los seres humanos. Si bien somos individuos moldeables y podemos tener ciertos cambios, llega cierta edad en la que estos cambios ya no son tan fáciles de ocurrir.
y empezamos a volvernos de alguna manera un poco más rígidos. Y sabes, terminamos por volvernos frágiles también. Así hay ocasiones en las que eventos de cierta naturaleza nos marcan tan fuertemente que nos llegan a quebrar emocionalmente. Y ahí queda en evidencia nuestra fragilidad. Y tal vez es por eso que en muchas ocasiones llegamos a querer no ser nosotros. Queremos llegar a ser otros y no ser nosotros. A veces no nos gustamos. Hay áreas de nuestra vida que no nos son agradables. Hay actitudes o hay pensamientos o hay acciones que emprendemos que no nos agradan. Nos molestan, de hecho. En fin, el problema es que, al igual que un jarrón, al igual que un plato, al igual que un vaso de arcilla ya secos, no se pueden moldear, no se pueden deformar, porque ya están rígidos, porque ya no hay manera de que cambien su forma. En ocasiones así nos pasa a nosotros. Como les digo, ya no podemos cambiar y entonces, a pesar de que quisiéramos todavía tener algún cambio, modificar algo, al final ya no lo logramos porque se ha perdido la plasticidad. Y ahora somos esa pieza de arcilla con esa rigidez y al mismo tiempo con esa fragilidad que nos llega a causar problemas. Nos sentimos lesionados incluso. Un caso lo podemos ver con el apóstol Pablo y miren, acompáñenme, vamos ahí. Vamos a Romanos 7, 15. Vamos allá. Y leamos lo que dice Pablo. ¿Vale? Romanos 7:15. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pobre situación que vivía Pablo. No solo no hacía lo que quiere, o sea, tal vez él quería comportarse de cierta forma, pero no lo alcanzaba a hacer. Dice, porque lo que hago, o sea, mi acción, mi actitud, mis palabras, lo que hago, las acciones que yo emprendo, hay momentos que no las entiendo, porque no estoy actuando como quiero actuar, sino que incluso hasta lo que aborrezco, imagínense el término, no lo que me disgusta, no lo que me molesta, no lo que repruebo, sino lo que aborrezco, lo que odio con todo mi corazón. Eso es lo que hago. No solo no estoy haciendo lo que quiero, sino que hago cosas que son totalmente contrarias a lo que yo mismo soy o como yo me entiendo que soy. Hago lo que aborrezco. Eso estoy haciendo. Imagínense nada más el apóstol, este apóstol tan tremendo que era Pablo. Un apóstol que nos decía en Primera de Corintios 11:1, no sé si está ahí, creo que no, pero este,
él mismo decía, imítenme a mí, ¿no? Él mismo declaraba, es que lo que termino por hacer es algo inconcebible, no lo entiendo, no puedo comprender cómo estoy haciendo cosas que yo mismo aborrezco. Esas cosas que yo digo, no las hagan ustedes y que me disgustan y que me molestan y que las odio, termino haciéndolas. Entonces no entiendo qué está pasándome acá. Pablo, ¿qué me estás haciendo, Pablo? Digo, Pablo hablándose con él mismo, ¿no? Un Pablo de este lado diciendo, ¿qué haces, Pablo? Y el otro Pablo, pues no sé, no lo entiendo, pero Pablo, ¿por qué estás haciendo esas cosas? Pues no sé, Pablo. Ese diálogo interno que a veces tenemos, ¿no? Dice, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Así es que, familia, no se preocupen. No somos los únicos que padecemos esto. Pablo también lo padecía. Y todavía nos agrega, ahí en Romanos 7:24, más adelantito, nos agrega algo que dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La situación llegó al punto de que Pablo se sentía, como lo menciona ahí, miserable. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Qué terrible, ¿no? Qué terrible que un hombre con un conocimiento profundo de la Escritura, que tuvo un encuentro directo con Cristo, que recibió de Cristo la instrucción directamente, que nadie le enseñó, un hombre que fue escogido por Dios para ir a los gentiles a enseñarles, un hombre que estaba con una carrera perfecta en el judaísmo y que después hizo una carrera perfecta y ejemplar en el cristianismo. Qué terrible que ese hombre llegara a este punto en el que tiene que aceptar su imperfección, que tiene que aceptar que es una vasija deformada y llega al punto de decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y yo no sé cómo te sientas tú ahora, pero tal vez te sientes igual de miserable y dices, esta vida que he llevado no ha sido la mejor. Lo que estoy haciendo no es lo mejor. Yo quisiera ser diferente, quisiera tener otras actitudes, quisiera tomar otras decisiones, quisiera ser distinto y no lo alcanzo. Y te sientes miserable. Es probable que eso esté ocurriendo y sabes, no tiene por qué ser así. Créeme que no tiene por qué ser así. ¿Y por qué no tiene por qué ser así? Si el propio Pablo, que decía, sean imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo, eso está, como les decía en 1 Corintios 11:1, si él mismo decía esto, él decía, imítenme a mí, porque yo estoy imitando a Cristo, pero aún a pesar de eso, él mismo fallaba, y él mismo caía, y él mismo hacía cosas que él mismo aborrecía. Tranquilo. Si Pablo le pasó esto, tú tranquilo, tú tranquila, porque siendo honestos, ¿quién de nosotros está ya totalmente perfecto como para no fallar? Las fallas son parte de lo que tenemos que estar pasando, viviendo, transcurriendo en esta vida. Pero algo importante que te quiero dejar sobre tu mesa para que medites toda esta semana. Mira, tal vez tú estás en esta condición y estamos iniciando el año, ¿no? Y tal vez te has hecho el propósito de cambiar.
A pesar de que ya has insistido en muchas otras ocasiones en hacer cambios en tu vida, tal vez no los has logrado. Pero tienes esa voluntad y eso, si ese es tu caso, si eso es lo que tú estás buscando, estás en buen camino. Ten paciencia, tranquilo, tranquila. Mira, tal vez incluso has estado buscando hacer una mejor versión de ti mismo. Como ahora se usa ese término, ¿no? Hay que hacer o hay que ser la mejor versión de nosotros mismos. Ok. Si estás en esa posición, primero ten paciencia. Esta serie seguro te va a ayudar. Y te va a ayudar para que alcances lo que estás buscando. Ahora, si tú quieres hacer una mejor versión de ti mismo, te tengo 3 noticias. Una es mala, otra es buena, pero otra es excelente. Y esas te las voy a dejar para que las medites. Y si consideras que esta serie puede impactar en la vida de otros, compártelas, invítalos a que nos acompañen a estar siguiendo esta serie de enseñanzas, ¿vale? ¿Cuál es la mala noticia? La mala noticia es que somos vasijas y aunque quisiéramos ser diferentes, no lo vamos a lograr por sí solos. Esos que venden el concepto de ser mejor versión de ti mismo, te están vendiendo algo que solo va a aliviar tu inquietud, pero no va a cambiarte la vida. Entonces es necesario que entendamos que eso no va a ocurrir porque lo hagamos nosotros. Somos vasijas. ¿Has visto alguna vez un jarro que cambia su forma? ¿O una maceta que cambia la manera en la que está hecha? ¿O un plato? No, ¿verdad? Es así. Solos no podemos cambiar. La buena noticia, es que sí existe una forma para ser transformados. Así es que no te preocupes. Esa transformación que buscas va a ocurrir. Y la excelente noticia es que el alfarero que nos hizo, el experto en alfarería, él está dispuesto a rehacerte. Tú que eres la vasija. Está interesado en rehacerte. Pero no solo rehacerte, ¿sabes? Sino rehacerte en una versión muchísimo mejor de lo que tú puedes pensar o imaginar. ¿Vale? Así es que, tranquilo, tranquila. Familia, no nos desesperemos. Vamos este año a sentarnos en el torno del alfarero, ahí con él. Es más, en el torno nos vamos a poner y vamos a dejar que Él sea el que nos transforme. ¿Vale? Insisto, si crees que esta serie puede ayudar a otros, compárteles. Invítalos. Diles que nos acompañen. Vamos a estar viendo esta serie. No estoy totalmente seguro de si vamos a ya tener la posibilidad de reunirnos físicamente, pero por lo menos todavía aquí, en estos medios electrónicos, lo estaremos haciendo. Y si Dios lo permite, abriremos entonces la reunión física, presencial, pues, y
seguramente ahí nos podremos encontrar para seguir estudiando esto, porque el alfarero quiere transformar nuestra vida. ¿Vale? Dios me los bendiga mucho. Gracias por estar aquí. Gracias por haberse conectado y nos vemos el próximo domingo. ¿Vale? Gracias, familia. Dios les bendice. Chao. Cuídense. Por favor, no vayan a hacer cosas indebidas, muchachos. Dios les bendice. Cuídense. Chao.